Bueno, nos encontramos muy felices desde la Escuela de Cábala, yo particularmente muy feliz de tener aquí con nosotros una nueva profesora de temas de Cábala, Ilana Monkarts. La verdad que un placer para mí, un honor que nos esté planteando este curso sobre la Hasidut, un viaje a la esencia. Ilana, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Cómo te encuentras? Hola Mario, bueno, buenos días. Acá en Israel y en España estamos cerquita, así que con solo una hora de diferencia. Muy bien, la verdad, muy feliz, muy contenta de llegar a este punto culmine de un proceso que creo que hicimos casi juntos hace muchos años ya, así que muy feliz de finalmente ser parte de la escuela, que ya soy parte como alumna, pero ahora también como dadora. He sido receptora y ahora me convierto en dadora dentro de la escuela. Genial. Ilana, para los que no te conocen, me gustaría que nos expliques un poco tu camino espiritual, cómo llegaste a la Hasidut, qué te dio el hasidismo, bueno, el hasidismo en general, pero bueno, tú estás en el más vinculada al movimiento de Chabad, ¿no? A la figura del Rebbe, a sus enseñanzas. Entonces nos gustaría conocer un poco tu trayectoria espiritual y qué elementos te dio la Hasidut, porque este curso yo creo que parte de un punto importante, además de la teoría, es tu experiencia personal, ¿no? Que es al final lo que vale en el mundo espiritual. Entonces, me gustaría un poco que nos hables de tu recorrido. Bueno, yo básicamente nací en el seno de una familia judía, parte de sobrevivientes de la Shoah, que vienen de Polonia y toda esa parte, digamos, de Europa, y otra parte de Rusia, que vinieron muchos años antes del estallido de la guerra argentina, fueron. Yo estoy en Israel actualmente, pero nací en Argentina, con lo cual siempre tuve, digamos, el judaísmo presente en mi vida, pero lejos de las enseñanzas de Torá, de cualquier línea. Vamos a decir, éramos judíos laicos y sionistas. Por eso fui a un shule, una primaria sionista, y donde aprendí yiddish, hebreo, y un poquito de Torá, vamos a decir, el pshat de la Torá. Luego, a mis 13 años, apareció el Rebbe, que ya hablaremos largo y tendido, pero para demistificar y sacar todas las figuras idolátricas que pueden existir, yo lo tengo con mucho cariño, muchos años. En mi casa estuvo el Rebbe desde que tengo casi 12, 13 años, y para mí era el abuelo, que no tuve. Entonces me preguntaban quién era, yo decía es mi abuelo. Y así he generado una relación, un vínculo personal, porque bueno, ya no estaba en vida, estuvo en vida un poco tiempo, y ya cuando yo ingresé, que ahora contaré al Hasidut, ya no estaba en vida, pero bueno, me acompaña místicamente. Pero bueno, entonces a mis 13 años yo me alejé completamente, teniendo media familia, sí, empezando a estudiar Hasidut y empezando a cumplir y empezando a lo que decimos nosotros, a hacer teshuvá, que es este retorno a las raíces, pero desde el alma, vamos a decir, y no desde una cuestión de, no me están las palabras a veces en español, de los ritos y los rituales, la vida ritual, sino bien de enseñanza. Pero hasta mis 24 años debo decir que yo estuve en mi vida, en mi mundo, buscando un alma muy buscadora, un alma que intuitivamente no creía en las religiones, intuitivamente estaba conectada a Dios, intuitivamente lo buscaba por muchos caminos, y por eso quizás empecé a estudiar un poco de hinduismo, yoga, e intentar conectarme a través de otras herramientas que en la experiencia debo decir que no me conectaban, con lo cual seguía en esa búsqueda, porque cuando uno busca es porque no encontró. Hasta que finalmente a mis 24 años, luego de crisis, vacíos existenciales, muchas cosas que gracias a Dios me pasaron, como digo yo, chiquitito y rápido, pero así como un cóctel explosivo. A mis 24 años regreso a la casa de mis padres, y con una madre ya hace 10 años religiosa, ortodoxa, en el movimiento de Chabad Lubavitch, lo cual me lleva indefectiblemente a empezar a agarrar libros, a estudiar. Y realmente, si debo decir cómo hizo clic mi alma para luego yo decidir entrar a este camino, es realmente que empecé a hacer dos o tres mitzvot, es decir, a decir una tefilá antes de irme a dormir, empecé a ir al templo de Shabbat, y esto es lo que es siempre inexplicable en palabras, pero es la experiencia, ha hecho que mi alma se sienta en casa, ha hecho que mi alma deje de buscar para simplemente empezar un proceso en un lugar ya conocido. Es decir, podemos decir que tu alma encontró el camino de su conexión, ¿no? Exacto, Como otros exacto. se encuentran el camino de su conexión en otros movimientos, con Nachman de Bratslav o con Abulafia o fuera del marco del judaísmo, cada uno tiene su conexión con Dios. Tú encontraste en estas primeras tres preceptos esa conexión.
Exacto, exacto. Por eso yo en ese sentido, como vengo con un background de una vida diversa, también entro con esa cabeza y es un poco lo que traigo de novedad dentro de lo que es el mundo ortodoxo y jasídico sobre todo. Es haber podido mantener, con ayuda de Mario Sabán, Uy, esta Dios, apertura mental, ¿no? De verdad, qué de peligro. flexibilidad mental, de salir de las limitaciones aún en las limitaciones. Eso es realmente la gran herramienta que yo me llevo de la escuela. Es O que sea, yo creo en el fondo, Ilana, y bien que lo has explicado, porque la gente en general quiere situarnos en una forma rígida de identidad, ¿no? Y se engloba, y yo a veces también cometo el error y la generalización, que es muy peligrosa y también es un desequilibrio de todos nosotros cuando usamos los conceptos, de decir los religiosos, los judíos es un desequilibrio que querríamos escapar del lenguaje. Tendríamos que decir algunos, ¿no? Y yo soy el primero que tengo que corregir esto. Algunos rabinos, muchas veces en alguna entrevista me dicen todos los rabinos, digo yo, y entonces cometo este error. Y creo que es importante verte a ti, ¿no? Con este camino dentro de una ortodoxia moderna, para llamarla de alguna manera, pero que tu conexión es espiritual, es decir, que no hay, podríamos decir, y por eso me gustó lo que planteaste al principio, una contradicción entre el ritual y la espiritualidad. En tu caso, el ritual parece ser que refuerza la espiritualidad. bueno, yo lo experimenté primero desde la experiencia, es decir, ok, entiendo que va por acá, y luego en la maestría, en mi camino de maestría que decidí enfocarme en Hasidut, lo encontré en los libros, es decir, el Tanya al final, en los capítulos finales, hace todo un desarrollo de dónde viene la mitzvah ya en cosmología, en lenguaje de Cábala, para comprender entonces el poder de esa luz que encierra la mitzvah, que aquí abajo, como ya sabemos, esas chispas de tanta luz están envueltas en clipot. Entonces, parte de esa clipa es este desequilibrio del grupo, me parece, del grupo, del concepto del que hace esto religioso y el que no lo hace no. Bueno, todo ese desequilibrio que tenemos en este mundo porque así es el mundo creado, con esta asimetría que aprendemos. Entonces, me parece súper interesante poder compartir, poder hacer esta unión y explicar además eso. El Rebe tiene una figura que mucha gente seguramente vio las fotos y lo conoce, pero lo que el Rebe hizo fue explicar esto en palabras súper claras, claro, en yiddish y en hebreo. Entonces son muy claras para muy pocos, y aquellos pocos que lo enseñan a veces están muy desequilibrados. Entonces, bueno, esa es la clipa que está en torno a esta luz tan poderosa que es el Hasidut, que no hace más que hacer un desarrollo, digo yo, como fundamental desde todo el Pshat, todo el Pardés, unirlo con la Cábala y hacer como un nudo conector y traer acá abajo en algo práctico para todos. Fíjate qué interesante lo que estamos viendo, que en la ortodoxia tradicional las mujeres no han podido ni enseñar ni aprender la Kabbalah, y en el caso de lo que estamos planteando en la escuela es que no solamente hay alumnas mujeres, sino una gran mayoría de profesoras mujeres. Este tema de ser maestra de temas de Hasidut, de temas de Kabbalah, siendo mujer, ¿cómo te posiciona? Es decir, ¿te sientes a gusto? ¿Lo sientes una contradicción? Porque nosotros lo que vemos básicamente en ámbitos de la ortodoxia es que las mujeres tienen como prohibido tanto el estudio como la enseñanza de la Cábala. En consecuencia, bueno, yo creo que al final todas las almas son iguales y esta división no tendría que existir. Pero ¿cómo te ves a ti como mujer enseñando Hasidut? Bueno, debo decir que el Rebbe fue de los primeros líderes en darle lugar a las mujeres, en incitarnos a estudiar y a enseñar. Con lo cual en Chabad eso es algo que es normal, o sea, está lleno de mujeres enseñando y dando. Sí debo decir que dentro de la institucionalidad que se gestó luego del Rebbe, es decir, ya con el Rebbe, no en este plano físico, es verdad que la mayoría de las maestras o morot son las esposas del rab, entonces la rabanita es la esposa del rabino y hay todo un tema ahí con a quién le damos lugar. Pero yo me siento muy cómoda y muy a gusto en esta misión y no tiene ninguna contradicción con las enseñanzas y con el camino que yo sigo. Sí, debo decir que acá en Israel me ha pasado de que yo no lo digo a mil voces que estudio Kabbalah porque los ortodoxos que no son hasídicos y que no son de Chabad no lo aceptan. Eso es verdad. Hasta el día de hoy hay mucho, como decimos, primitivo
Pero bueno, eso es parte de la evolución y eso es parte de lo que decían estos maestros hasídicos, que en los últimos días, que son estos que estamos viviendo, que pueden ser muchos, pero son los últimos, al Picabalá, o lo que, según Claro. los escritos, la luz se va, va a avanzar y todos somos dadores y todos somos receptores. Y creo que esto fue el Hidush, la novedad del Hasidut, que vino a hacer ese, digamos, movimiento dentro del mismo pueblo judío, porque cuando comienza el movimiento hasídico debemos decir que los detractores fueron los mismos judíos, a quienes se llamó mitnagdim, Sí, sí. los adversos, que eran los mismos ortodoxos judíos, que han llevado a la cárcel a los maestros hasídicos. Los oponentes al Hasidut. No, porque al final, si la cábala es universal y así lo decimos, que en muchas escuelas o grupos se vea solamente hombres en los congresos o en los viajes o en todos lados hombres, realmente es sospechoso de la universalidad. Si uno es universal en serio, tiene que dar lugar, digamos, a todo el mundo, ¿no? Bueno, más allá de esto, me gustaría ya ir al tema del curso, ¿no? ¿Qué se va a plantear en el curso? ¿Cuál es el programa del curso? Bueno, el programa del curso, tenemos acá las 4 clases que me las imprimí para Muy acordarme. bien. Pero bueno, básicamente vamos a hacer esto, una introducción al Hasidut, ponerlo en contexto histórico, esto, cómo surgió, quiénes eran, es decir, desde el Baal Shem Tov, que sabemos que es el primer líder hasídico, los alumnos que él tuvo y cómo entra la rama de Chabad, que es esta rama que yo sigo en lo que hace a la filosofía y los escritos. Después hay muchos Hatiduyot. Calculo que todas hablarán más o menos de lo mismo, pero como no sigo esos libros, debo decir y cabe destacar que cuando hablamos de una cadena hasídica, hablamos de libros y libros y libros. Entonces, bueno, cuando yo me enfrento frente a la multitud de libros hasídicos Chabad, me enfoco en esta línea y debo decir que no conozco otras porque sería imposible abarcar todo. Así que lo que vamos a hacer es la introducción al Hasidut. Vamos a ver en la misma primera clase ya poner los componentes de la cosmología para comprender entonces cómo ponemos estas diferentes luces, esta diferente información que surge en este mundo desde la cosmología. Porque Hasidut, como bien explicaba antes, abarca todo el Pardés y la Kabbalah, entonces sí, siempre en todos los libros vamos a encontrar la cosmología, entonces Atzilut, entonces Briah, entonces vamos a hacer este resumen para que todos puedan entender un poquito Hasidut y cómo se ubica dentro de la cosmología. O sea, Bueno, no quiero aumentar tu ego, espero que lo controles, porque tú eres una de las maestras que mejor conoce los parchufim y que mejor conoces, es más, has encontrado errores en algunos libros editados que me los has hecho saber, así que la gente se prepare, porque Ilana es una cosmóloga de la cábala muy, muy alta. Yo además quiero, perdón que te interrumpa, poner dos cosas interesantes. Mi primer libro de Kabbalah oficial, yo lo estudié en Chabad, que fue el Tanya, muchos años, cuando era joven, y también las enseñanzas de Rebbe son básicas, son muy profundas, con un lenguaje muy, muy sencillo. Y a mucha gente dentro de la maestría, en el diplomado, yo les digo, compren el Tanya, léanlo, porque es una obra de mucha profundidad. Bueno, cuéntanos, perdón la interrupción, sigue contándonos el bueno, programa. justamente la clase 2 es una introducción al Tania, porque como tú bien dices, el Ah, Tania es como la Torá del Hasidut. así Vamos es. a decir, es el libro raíz del Hasidut Chabad, otra vez. Ya ahí el Tania se despega de las líneas hasídicas y entra directamente acá. Tengo un Tania que es Sí, sí, justamente estaba mirando, yo tengo dos versiones del Tania, estaba buscando y la primera que vi fue la que estás mostrando tú. sí, esta, bueno, que son 5 tomos, este es el 5, hay 4 más. Entonces, bueno, una introducción al Tania, porque el Tania nos trae un modelo diferente, digamos, para los que están acostumbrados a la Kabbalah, del árbol de la vida, de la Sefirot, si bien trabaja sobre esos mismos elementos, simplemente que lo pone en un modelo diferente para nosotros en este mundo. Es decir, cómo yo integro el alma con sus 10 cojot, con sus 10 fuerzas, dentro mío y cómo encuentro más fácil las clipot y las midot. ¿Okay? Ya sabemos que en la vida práctica pensar que tengo una clipá en biná o tengo una clipá solo por sefirot es un poco complicado. Entonces el Tania, la verdad es que lo que hace es otro modelo sobre los mismos elementos para que nosotros podamos hacer ese tikkun de las midot, ¿no? Entonces nos trae el sistema terapéutico que presenta el Tania es lo que vamos a ver en la clase 2. Todo el Tania, Excelente. resumen, digamos una presentación
y el sistema ¿cuál es el sistema del Tanya? ¿Cuál es lo que plantea? Que en los primeros capítulos lo habla eso el Tanya. Luego ya en la clase 3 vamos a hacer un paseo por el Tanya porque como hablamos siempre, de hecho yo hace 20 años que estoy en Chabad, hace 20 años que empieza una clase de Tanya y siempre veo que no se pasa el capítulo 18 como mucho, nunca se pasa. Y debo decir que como los que leemos el Tanya diario, ya 20 años lo hemos terminado y empezado otra vez, los mejores capítulos están al final. O sea, ahí está muy potente la explicación, esto que decimos de dónde vienen las mitzvot, qué son las mitzvot. Y otra cosa que trae el Tanya muy fundamental y que tiene que ver mucho con lo que pasó en mi experiencia personal ahora en este viaje que compartimos hace poco y que surgió todo un movimiento ahí con almas buscando su identidad. Yo tenía una contradicción con el Tanya, que es desde el comienzo, el Rebbe habla del alma de Am Israel, porque mal traducido en el Tanya habla del alma judía. El Rebbe no utiliza la palabra, el Rebbe me refiero al Alter Rebbe, que es el que escribió el Tanya, discípulo de Maggid de Mesrich, discípulo del Baal Shem Tov, o sea, tercera generación del Baal Shem Tov. Él habla del alma de Israel. En el Tanya se traduce como el alma judía. Entonces, siempre mi contradicción fue esto entonces solo para los judíos, con lo cual yo hasta hace poco me sentía como, ¿qué puedo hacer esto con todo esto si es solo para los judíos? Y realmente, ya estudiando al Rebbe y al Rebbe nuestro, que es la séptima generación, y todo lo que el Rebbe habla, lo que él quiere decir es que el alma divina la tenemos todos. Todo lo que existe, Ein Od Milvado, todo es una creación de Hashem. Y cada cosa tiene un lugar. Pero aquellas almas que se despiertan a Dios, que vengan de donde vengan, pueden encontrar en el Tanya justamente un método para descubrir si realmente esa alma es una Neyamá que debe seguir en este camino de mitzvot y Torah, o como yo a veces digo, quizás justamente se dan cuenta de lo contrario, que no, yo estoy muy bien con el sufismo, yo estoy muy bien con lo que sea que estoy, agarro del Tanya estos elementos que me ayudan un poco a manejar el ego y este método que al final también funciona en todos nosotros, pero va a haber una parte, que es la parte más práctica de las mitzvot, que yo no conecto. No es para ti esa parte. Entonces yo siempre digo, aprender a comer el fruto, no lo digo yo, está escrito comer el fruto y tirar la cáscara. Y cada alma es libre, ¿no? Cada alma es libre y además tiene un camino predeterminado y también pertenece a una cultura determinada. Y yo creo que la Kabbalah es este aporte judío universal, ¿no? Es decir, viene de la tradición judía, indudablemente eso no lo podemos negar nadie. Todos los rabanim, todos los cabalistas, toda la tradición, pero esto está abierto para el Tikkun Olam, para la redención del mundo. Esto no está cerrado, digamos, para el pueblo de Israel. Esto está abierto para que el que, por supuesto, entienda el camino, que entienda de su alma, llegue a donde pueda llegar, pero que todos tienen su camino y que, como tú bien dices, ¿no? Cada alma tiene la libertad de ir escogiendo y armándose su propio camino, y creo que esto es lo fundamental, tratar de aportar en la redención del mundo, el Tikkun Olam. Y el alma luego decide, me conecto con esta mitzvah, me conecto con esta mitzvah, no me conecto con ninguna, o me conecto con el sufismo porque vengo de otra cultura, o no vengo de otra Inclusive, cultura, perdón, con pero respecto a las mitzvot, hay una mala interpretación de que un judío debe cumplir las 613 mitzvot. Y no se sabe el gran secreto, que está en el Shara Gilgulim, el libro de la reencarnación, que hay veces que un alma judía viene a cumplir una sola mitzvah, porque el cumplimiento de las 613 es a lo largo de todo el tikkun de esos Gilgulim. Con lo cual podemos tener frente a una persona que no quiere cumplir nada ni nada, simplemente vino a hacerle un favor a otra persona, simplemente vino a darse de acá. Y con eso cumplió. claro, Y claro. eso es lo que trae Hasidut. Nos viene a abrir un mapa de realmente bajar la ansiedad del manejo, o sea, por eso el bitul, la autoanulación, esta cabalá, recibir del creador lo que hay y simplemente recibir con amor y poder observar y ser observadores de amor y ser dadores de luz, que la Torah al final, la Torah, Hashem es luz, amor, misericordia, Hasadim, por eso vamos por la derecha siempre. Pero, por eso digo, lo que hace Hasidut es hacer este balance entre derecha e izquierda, entre el Gesed y también la Geburá, es decir, finalmente en este mundo somos limitados, somos seres limitados y tenemos que aprender a vivir en las limitaciones y podemos trascender cuando esas limitaciones nos liberan. Si uno siente que está limitado y que una mitzvah lo limita más, entonces no se está liberando, no está. Ahí es donde uno puede empezar, esas son herramientas que el Tanya nos da para
para poder definir esto. Bueno, es mi camino, bueno, si te sientes en Egipto, si sigues limitado y esto es un yugo, no. Cuando eso pasa a ser una liberación, y eso es el camino experiencial que yo tuve Sí, personalmente. sí, qué bonito lo que estás planteando, ¿no? Como lo que hay detrás de la mitzvah, si te lleva el yugo o te libera. Porque al final cualquier instrumento de la realidad te puede conducir a los dos caminos, ¿no? Como dice Siempre Abulafia, nos la Torá limitamos. te mata o te hace vivir, todo depende del receptor. Como diciendo, si las limitaciones las sufres, es que no entiendes cómo funcionan las limitaciones. Pero si las limitaciones te hacen ampliar tu conciencia, entiendes por qué funciona. Y yo, la verdad, feliz, feliz de que estés aquí, Lana. A mí me gustaría saber para quién es, porque bueno, es la primera vez que desde la escuela presentamos un curso de Hasidut, de lo que es las bases, digamos, de la experiencia hasídica, y me gustaría que, bueno, saber si es para todo el mundo, los que no tienen un nivel, tienen que saber el árbol de la vida, no tienen que saber nada. ¿Es para todos este curso? Bueno, este curso va a tener un lenguaje muy, mi idea es justamente traerlo, sí, para que sea para todos aquellos, por supuesto, interesados en conectar con su alma y tener otras herramientas. Pero debo decir que también le va a servir mucho a judíos ortodoxos hasídicos, a judíos ortodoxos que quieran comprender hoy en día, porque hoy en día faltan muchos maestros dentro de la ortodoxia misma, a poder abrir sus cabezas para poder aceptar, o familiares, amigos, que muchas veces la ortodoxia los separa y los segrega. Es para todo aquel que está en un proceso, como empezamos en el viaje a hablar de esta gente que está buscando un proceso de conversión y saber si realmente esto no es. Yo creo que aquí van a encontrar muchas respuestas que los puedan ayudar a evaluar esa situación. Por supuesto que siempre es bueno si vieron algún curso del árbol de la vida, o sea, no nos vamos a meter en Parchufim en este curso, por supuesto que no. Yo lo voy a hablar la cosmología como un plano y un plan, un mapa para que podamos ubicarnos un poco, pero no vamos a meternos de lleno en eso. Así que en realidad es casi para todo el mundo, debo decir, o sea, no se requieren conocimientos previos. Inclusive esto abarca también a los ortodoxos que quieran venir y escuchar una novedad. Siempre está el tema, ¿no? Como uno se autosegrega sin quererlo, ¿no? Se autoexcluye sin quererlo y no tienes amplitud de miras, porque al final, si el Tikkun Olam, la rectificación del mundo, tiene que ver con la elevación del nivel de conciencia de todas las almas, eh, cómo aquellos que tendrían que de alguna manera tener la Torah para la iluminación, para la apertura mental, para ir hacia la Ein Sof, como a veces se utiliza esto como barrera para justamente no poder acceder al Tikkun Olam. Es como algo, se produce como una especie de paradoja inversa, una contradicción, ¿no? Bueno, Cuando la ese es mi Torah proceso. Tú lo por has eso vivido digo, conmigo un poquito. sí, sí, yo lo he vivido, pero bueno, no vamos a contar la vida privada de Ilana. Yo he vivido esto, pero digamos, creo que justamente ahí está el asunto, ¿no? Es decir, cómo una herramienta de luz se puede transformar en una herramienta de oscuridad en la medida en que no se utiliza para la rectificación del mundo, para que no, porque este es el punto, digamos, ¿para qué estamos, en el caso de la ortodoxia, cumpliendo la ley a rajatabla en el detalle, cuando no se está cumpliendo el objetivo general que es la redención de la humanidad? Y es el aumento de nivel de conciencia de todas las almas. Creo que es por ahí donde se plantea la cuestión. Y bueno, Bueno, muy esa es la valiente, ¿eh? pregunta básica del Hasidut, es decir, la primera pregunta que se hace es ¿para qué Dios creó este mundo? Y la respuesta es para tener una morada, o sea, para tener el reino de Dios aquí en la tierra con con estas almas encarnadas. Con lo cual lo que tú has dicho es, ese es el objetivo del Hasidut. Mientras otros se segregaban cuando empezó esto en el 1700, vino el Vallento y dijo, no podemos seguir así, esto tenemos que uparatsta, ¿cómo se dice? Sí, Sacar los expandirlo. manantiales, abrir y sacar los manantiales afuera que Sheyahutsu Mayanoteja Jutsa, cuando los manantiales van a salir afuera, que no son los manantiales más ni menos que de la luz del Ein Sof, de la Torá, de toda esta luz positiva que viene al mundo. Y esa es la misión de Hasidut, y por eso yo siempre digo que tú la estás haciendo encubierto, eres un Hasid encubierto, Bueno, aunque no no sé qué quieras. soy. Yo no sé qué soy. Yo, la verdad que cada vez no me Eso es quiero ya, no sé bien qué soy, pero lo eso es lo interesante es mejor. que se mueva la luz. Lo interesante es que se mueva la luz y que entre todos podamos ver la luz donde muchas veces queda estancada, ¿no? Hay que Exacto. ver dónde se estanca la luz y hay que tratar de moverla de ahí.
claro, a veces el mensajero que mueve la luz ahí no es bien visto, pero no importa. Lo importante es que se mueva la luz y yo, Ilana, la verdad te agradezco enormemente. Un abrazo muy grande a tu esposo, a tus hijos. Gracias, Y igualmente. bueno, mucho cabod, cola cabod, mucha valentía en lo que estás haciendo, te felicito. Y que bueno, y que la luz de a Dios, la luz de Hashem inunde el corazón de la gente y pueda a través de la Hasidut encontrar una herramienta más para el aumento de nivel de conciencia. Te deseo lo mejor para este curso y un abrazo muy fuerte. Shalom. Gracias, Mario. Shalom. Chao.